Bueno, pues ahí está. Parte de lo que ha sucedido en tal vez estas 2 semanas. En la última, por supuesto, todo el tema de Margarita Zavala, la presentación de más. Bueno, la cuenta en cuántos iban de independientes, yo me quedé por ahí en 39. Por ahí 39 van. Independientes, por ahí va, 40. Una reflexión, le pediría, si quiere, empezamos con usted, doctor. Una reflexión sobre estas candidaturas independientes, sobre este boom independiente rumbo a 2018. Bueno, estas 4 decenas de aspirantes se van a ir decantando. Algunos de ellos tienen que pasar la aduana todavía de la revisión de documentos que les exige la ley electoral y que hace el Instituto Nacional Electoral. Y luego, como mucho se ha dicho, para ser candidatos registrados como independientes tendrán que reunir una cantidad enorme de firmas de ciudadanos, 850 y tantos, 60. Que no es fácil. No. Es complicadísimo, se tiene que reunir la firma, la foto. Hay una aplicación que puso a circular el Instituto Electoral que hace más fáciles estas cosas. Fáciles pero, entre comillas, fíjate, sí. leía un especialista justamente del tema, leía a Arturo Espinosa, en donde decía, la aplicación para captar el apoyo ciudadano de candidaturas independientes es tan sencilla de usar que el INE México hizo 3 manuales diferentes de más de 30 páginas cada uno para explicar cómo funciona. Es que son manuales para domis, como esos que estaban de moda. Más allá de eso, es muy interesante cómo se va a recibir de manera automática. La autoridad electoral revisará si son ciudadanos auténticos o no, y esto irá facilitando el plazo de ese tiempo de verificación. Bueno, pero el problema central es el asunto de las candidaturas independientes, que a mí me parece que no son tales. ¿Quiénes son los que están aspirando a ese tipo de registro? Lo vemos ahorita en la pantalla. Pues prácticamente todos, a lo mejor hay alguna excepción, personajes que han militado en partidos, que están hoy sin partido por decisión propia, pero que tienen una trayectoria política, una experiencia, una formación y tuvieron compromisos políticos con uno o varios partidos. ¿Es esa la idea que había de independientes entre quienes promovieron esas candidaturas? Yo creo que no. Incluso la señora Patricio, esta señora indígena, ella tiene un compromiso político con una fuerza política que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para no hablar del gobernador de Nuevo León, del senador Ríos Peter, de la señora Zavala, por supuesto, que es la candidata más notoria. Era panista hace unas cuantas horas casi, días, y ahora se registra como independiente. Vamos a ver qué pasa con esas candidaturas, y lo que quiero llegar es, y con eso termino esta intervención, finalmente se confirma que para tener una aspiración presidencial de ese rango es preciso estar respaldado por un partido. La señora Zavala, el senador Ríos Peter, el gobernador el Bronco, todos ellos tendrán que contar con una estructura que los apoye, con dinero para hacer campaña y recabar firmas, con un grupo de militantes. Habrán de proponer, si es que siguen esto, una serie de ideas. Bueno, eso es un partido político, aunque no se llame como tal. Doctor Crespo. Sí, habíamos pensado desde luego, ya muchos sabíamos, que esta figura iba a ser aprovechada básicamente por políticos, no ciudadanos apartidistas que no estaban en la política, sino justamente lo que hemos visto en la mayoría de los casos, gente que no le va bien en su partido, que no logra ser candidato por la razón que sea y opta entonces por esta vía, ¿no? Lo habíamos visto antes de un partido a otro, es decir, no me fue bien mi partido, otro partido me rescata, Vive me todavía recibe. esa tradición. Eso todavía está, pero ya viene de mucho tiempo atrás. Ahora se abrió otra posibilidad, es decir, no logro mi partido, me voy por independiente. Ahí había una propuesta que habría que tomar en cuenta para más adelante, en el sentido de que se pudieran registrar como independientes gente que no tuviera una militancia de un tiempo para atrás, para que no se diera este chapulinazo, es decir, en el mismo proceso, para la misma elección, no me salió por mi partido, me voy de independiente inmediatamente. Un poquito antes, como lo hizo Margarita Zavala. Sino decir, no, tú tendrías que haber renunciado a cualquier partido 1 o 2 años antes. No quiere decir que quien haya militado alguna vez ya nunca puede ser, pero 1 o 2 años antes para que no se den este tipo de saltos, ¿no? Cerrar un poco las puertas a eso. Es decir, si tú vas por un partido, pues te sometes a su dinámica. Claro. Que eso de hecho ya existe, por ejemplo, en que si tú compites por un partido y no sales candidato, para ese mismo proceso ya no puedes ir por otro candidato. Por otro partido, perdón. Sí. Por otro partido. Decía José Woldenberg sobre las candidaturas independientes una reflexión muy interesante sobre
lo que en realidad significa el ser independiente, que es el tema del desprecio a lo político, el desprecio a la formación de un partido. Y decía él, bueno, pues es que es parte de lo que dice el doctor del Abre, que es, a ver, cualquier persona que se registre para contender a un cargo público, dice, forzosamente tiene que ser, o sea, ya está definido como político. ¿Sí? De hecho, uno de los requisitos es una asociación civil registrada, en la cual, bueno, pues tendrá la transparencia necesaria o será fiscalizada por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, vaya, se desvirtúa un poco, surge por ahí este boom de candidaturas independientes en 2015, hace un par de años. Los comentarios hace un par de años son de ojalá, y desde el inicio se dijo, rumbo a 2018, haya una candidatura independiente unificada, donde se encuentren los independientes y se pueda sacar a uno que reúna a todos, porque si no, sí se podría decir que le damos la razón a la gente, por ejemplo, como Emilio Álvarez y Casa, que dice que se pulveriza el voto, que está ayudando a un sistema. Bueno, a mí me sorprendió mucho el descubrimiento repentino de Emilio Álvarez y Casa. Sí. Tiene varios meses, tenía tratando de ser candidato, armó un grupo político, un pequeño partido, se propuso él mismo, hizo un programa, y de buenas a primeras, hace unos cuantos días, el domingo, si no me equivoco, él descubrió que las candidaturas independientes le hacen el juego al PRI. No ha argumentado esta posición, no ha ofrecido una sola evidencia. Uno puede especular sobre por qué hizo hoy este descubrimiento y no hace varios meses. En fin, cada quien toma las decisiones políticas que puede, que quiere, pero creo que fue una mala salida. Después de promoverse a sí mismo y una opción que parecía fresca, interesante, sí. El grupo ahora. Sí. Pues echan todo pues al basurero o lo desperdician, quizás se alíen con otro, no lo sé, denostando una fórmula que él había asumido. Y yo creo que esto confirma este diagnóstico de Goldemir y de muchos más que me incluyo, dicho, hay que reconocer que en esta sociedad de masas, una sociedad muy grande, para hacer política nacional, en pequeñas regiones como hace Kumamoto, en Jalisco, quizás se puede de otra manera, para hacer política nacional se necesita hacer partidos, participar en partidos. A algunos, yo me incluyo, no nos gustan los partidos, por eso no estamos en alguno, pero cuando a la hora de votar elegimos entre los que hay o elegimos no votar, como algunas veces creo que José Antonio también hemos hecho en elecciones recientes. Pero para influir en los asuntos públicos, para llegar al Congreso, para discutir en los espacios institucionales y aprobar las decisiones de política pública, no hay otra que estar en partidos. No se ha inventado en el mundo y en la historia otra fórmula. Quizá lo que hay que discutir entonces, con vistas a la política en el futuro a medio plazo, es cómo se hace para que tengamos partidos más flexibles, para que no sea tan complejo hacer partidos. Y habrá que seguir haciéndonos cargo de que hacer política requiere de la adhesión de mucha gente y requiere de dinero. Otro es el problema de dónde sale el dinero, quizás es otro tema que ha salido en la semana, pero creo que estos asuntos recientes, incluso la elección de Álvarez y Casa, confirman la inevitabilidad, gústenos o no, de los partidos políticos. Me parece interesante que abre una puerta interesante el doctor Trejo del Abre, que es el tema del dinero. Sí. Se había hablado en esta semana, también estuvo dentro de la agenda política, el tema de no más recurso a los partidos políticos. ¿Qué decir de esto, doctor Crespo? No, yo creo que es un exceso lo que tienen los partidos políticos, desde luego que había que reducirlo. Me gusta lo de la ley en Jalisco que promovió Kumamoto. Se puede discutir, ¿no? Si se conviene con esa modalidad u otra, eso es discutible, pero sí reducir el financiamiento público, que me parece que es excesivo a los partidos, pero no eliminarlo de raíz, porque entonces sí abres la puerta al condicionamiento de grupos políticos o económicos, o incluso criminales, que te van a manejar los partidos. Es decir, si un partido depende enteramente del dinero privado, pues quien le aporte más es el que va a tomar las decisiones de ese partido y pierde cualquier viso de autonomía. Yo creo que no es desde luego ninguna buena medida esa. En otros países ha generado muchos problemas cuando se manejan bajo ese esquema. Entonces sí hay que ver que se reduzca a algo razonable el financiamiento de los partidos, pero no quitarlo de raíz. Pero eso es parte del problema con los independientes. Los independientes no tienen casi recursos públicos,
y entonces tienen que tener dinero que va a salir de algún lado, que por lo tanto no van a ser entonces ya independientes. No, yo se lo preguntaba, aquí estuvo Margarita Zavala y yo le decía, ¿sí? A ver, tal vez la preocupación de la gente en este tipo de figuras es el dinero. ¿Cómo? Y le preguntaba, a ver, hagamos un corte en este momento. ¿Cuántos te acompañan en este momento? ¿Cuánta gente te rodea? Oye, estás en un cuarto con otras 3 personas y con eso empiezas. Estás en un edificio con 200 personas y con eso empiezas. ¿Cómo? Y me decía, no, es que te das cuenta, Risco, que después el dinero no es lo más importante. Pero se necesita en una campaña. No es lo más importante, no llegas muy lejos. Pero es fundamental, le digo, es fundamental, le digo que en esta labor independiente, una de las separaciones serían, bueno, pues me apoyan estos grupos empresariales. Estos 6 empresarios que son empresarios de la tortilla, empresario de tal, me apoyan. Y es la manera en la que yo estoy solventando esta campaña. Pero nadie lo hace. Tendría que ser por lo menos transparente, pero aún en ese caso dices, estos grupos son los que van a empezar a condicionar tienen intereses, mi comportamiento, van a esperar algo si yo llego, van a esperar, porque no va de a gratis esos apoyos. En el caso de un ciudadano que pueda aportar una cantidad limitada de dinero por convicción, es posible, pero estas grandes empresas y consorcios meten una gran cantidad de dinero, no de a gratis, va condicionado, y eso va minando ya la autonomía del político que pueda llegar a un cargo ya de gobierno. También, desde la misma búsqueda de las firmas se requieren recursos, se requiere algo de estructura. Claro. Por ejemplo, en el caso del Bronco se está cuestionando decir, oye, no dejaste la gubernatura mientras recopilas las firmas, pues estás usando los recursos de tu gobierno seguramente, la estructura, fácil, claro. El personal, ahí ya se está contaminando, de hecho, la figura. Claro. Será interesante ver este tema. A mí me interesa también mucho explorar un poco... la perspectiva de los partidos la conocemos, no nos caen bien, no nos gustan, hay un nivel de desconfianza muy alto. Me interesa conocer lo que piensan de la figura del Instituto Nacional Electoral rumbo 2018. Acabamos de escuchar una declaración de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, diciendo no va a haber trampas en 2018, se los aseguro. Entonces, bueno, dices, bueno, pues nos hubiera asegurado esto en 2017, en 2016, en algunos, en 2015. Entonces, bueno, la figura del Instituto Nacional Electoral, doctor. Bueno, es una institución muy noble, estoy convencido, dirigida con mucha curiosidad y con 3 grandes problemas. En primer lugar, al INE se le ha sobrecargado de tareas. Cada vez hace más cosas. Ahora incluso organizan los tiempos de radio y televisión, organizan las elecciones locales, designan a los funcionarios de las elecciones, aparte de lo que han hecho desde hace varios años, capacitan. Vaya, la cantidad de esfuerzo y de ciudadanos a los que moviliza el INE en cada elección federal es enorme y ha crecido. Yo creo que hay una desmesura de los legisladores que le han asignado muchísimas más atribuciones, sobre todo a partir en los últimos años de la nacionalización. Se dejaron de federalizar las elecciones y ahora un organismo nacional las interviene. Eso no es culpa del INE, es culpa de los que les han adjudicado esas atribuciones. En segundo lugar, es evidente que la política tiene una mala fama, ya se ha comentado aquí, y parte de esa mala fama se le está adjudicando injustamente, me parece a mí, a las autoridades del INE, que lo único que hacen es aplicar las reglas. No se puede decir que hayan dejado de aplicar las reglas que están en la Constitución y en las varias leyes que reglamentan los procesos electorales, la ley de elecciones y la ley de partidos, en situaciones muy difíciles. Y en tercer lugar, hay que tomar en cuenta que muchas decisiones recientes del INE han sido modificadas por el Tribunal Electoral. No hay que olvidarnos. Sí, estamos en medio, de hecho, en una polémica fuerte entre el Tribunal y lo que está sucediendo por el INE y, por supuesto, lo que está sucediendo en Coahuila. Es una confrontación donde al final decide el Tribunal. Cuando el INE toma una decisión, el Tribunal la enmienda casi sistemáticamente. El INE toma decisión según la lectura que tienen ellos de cómo debe aplicarse la ley. Y el Tribunal lo cambia, por cierto, casi siempre a favor del PRI. En ese dilema está la autoridad electoral. Yo espero que recupere el prestigio que ha tenido y que no ha perdido del todo, por supuesto, y que sea un interlocutor confiable, porque la elección dentro de pocos meses van a tener que movilizar a centenares de miles de ciudadanos. Si la gente no les tiene confianza, no habrá quienes cuiden las casillas. Yo estoy convencido de que sí lo sabrá. Es la figura del Instituto Nacional Electoral. Yo coincido en la sobrecarga que le han dado al INE en general,
Pero sí tengo algunas críticas o cosas que se podrían corregir. Por un lado, sí creo que el INE en algunos casos ha sido muy blando. Por ejemplo, recordemos en el 2015 cómo las trampas sistemáticas, las violaciones que hizo el Partido Verde sistemáticamente, daban lugar legalmente, eventualmente, a la cancelación de registro. Desde luego una medida extrema que muchos decían, no, pues que no es para tanto. Bueno, la ley lo está diciendo, cuando hay una violación sistemática y reiterada de la ley, se puede perder el registro. El Verde lo hizo, vaya, hasta cansarse. No obedecía las medidas cautelares que le decían, ya retira esto y seguía. Es decir, rompió todas las reglas que pudo, que eran casi todas, sin que viniera ese castigo, porque ellos interpretaron que era demasiado duro. Pues sí, pero el legislador, como dicen, o sea, quien hizo la ley, quería poner un castigo precisamente para desincentivar la trampa en los partidos. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay varios en los que de pronto uno dice, debían ser más enfáticos, más enérgicos. Y se repite en 2017 esta elección de Estado que sucede en el Estado de México. Pues así fue percibido en todo caso por cerca del 70%, me parece, en las encuestas, según decir, no ganó bien el PRI en el Estado de México, faltó firmeza, faltó energía. Viene también esta confusión, digamos, este esquema híbrido de los locales, los institutos locales, que a veces se van por un lado, el INE le cargan a ellos también la cuenta, a veces indebidamente, pero están vinculados. Yo he criticado y sigo criticando la fórmula de las cuotas. Los partidos ponen cuotas en el número de consejeros, en el tribunal también ocurre eso, porque entonces se comportan como cuotas. Luego los partidos se quejan, esos consejeros están jugándole a favor del PRI cuando es alguien de otros partidos. Pues sí, pero los tuyos están jugando a tu favor también, los que tú pusiste. Claro. Es decir, están cumpliendo con su papel de ser cuotas de un partido. Y si algo pasó en el 2006, fue que López Obrador no tenía, o sea, el PRD en ese momento, no tuvo representante, digamos, o delegados, o como le quieran uno llamar, cuotas en el IFE, porque dejaron fuera al PRD en el nombramiento de los consejeros en 2003. Estamos igual ahorita, porque uno de los candidatos punteros, que es López Obrador, no tiene cuota ni en el INE ni en el tribunal. ¿Defiende las cuotas o estás en contra de ellas? Yo estoy en contra de las cuotas. Entonces no es problema si un partido no tiene representante directo. Deberían de no tener ninguna. Sí. Porque en este caso precisamente se reparten las cuotas entre Entonces, los tres como grandes. algunos te han tenido, lo cual es discutible, que tengan todos, volvemos a lo mismo. No, por eso. Hay un problema de origen en la designación, que es justamente la actitud de algunos partidos que piensan que algunos consejeros son parte de su patrimonio político. Bueno, si revisamos la trayectoria de varios consejeros, veremos que las que se pensaban eran cuotas de un partido no lo son realmente. Pero yo creo que por lo menos con el seguimiento que yo he hecho, son excepciones. Generalmente sí puedes detectar a consejeros de una cuota si vamos votando nombre por sistemáticamente. Nombre, no necesariamente. Ahora, en varios ejercicios que se han hecho, sí puedes identificar. Habría que ver. Hay excepciones, Hay excepciones. Pero en muchos casos dices, esta bancada incluso les llaman, ¿no? De tal partido, sistemáticamente votan en favor del interés. Hay un grupo de consejeros que suele favorecer al PRI. Sí. Hay un consejero que se apellida Baños, para decirlos con sus nombres, que encabeza al grupo, que no tiene mayoría, pero que influye mucho, que suele tomar decisiones a favor del PRI. Yo no voy a ubicar consejeros que sistemáticamente voten por el PAN o por el PRD y menos por los demás. Sí. Hay un juego de posiciones muy interesante. En este caso sí, te digo, y a veces, pero en ejercicios que se han hecho en otras administraciones del INE, también hay una relación muy fuerte, con excepciones, entre consejeros de tal partido y la votación que emiten ellos, generalmente favorable al partido que las pusieron. Incluso con el Instituto de Goldenberg, con el IFE de Goldenberg, tú podías identificar las cuotas y casi sistemáticamente, con algunas excepciones, por supuesto, con algunos números de consejeros que no jugaron así, pero en muchos casos sí era automáticamente, viene de este partido, va a defender las posiciones de ese partido. Yo creo que el INE, igual que la vida y el mundo, se han vuelto más complicados. Yo insisto en que hay formas de buscar que no sean los partidos los que pongan las cuotas. Sí, se repite en distintos órganos, ¿no? Magistrados también con el sello, organizaciones que también representan el Sistema Nacional Anticorrupción, que también tienen algunos sellos partidistas, etcétera. Entonces, vaya, es un modus operandi de estos controladores al final de la vida política. Hay fórmulas para despartidizar. De hecho, hay una iniciativa que presentó Agustín Basabe
en el sentido que los consejeros se nombren uno por año, de tal manera que no puedas lograr el reparto de cuotas. Eso es interesante. Sino que todos tienen que buscar un cierto consenso. No es solución, en fin. Dicen, este año me toca ahí. Sí, pueden. Es como la medalla Belisario Domínguez. Te lo vas pasando. Sí, sí, es un cierto, año sí. la sugiere el PRD, otro el PAN y otro el PRI. Bueno, sí, hay otras formas. Es que hacia hay allá, otras hacia allá. fórmulas. Me parece que Esa es vamos una- ahí. Me parece que ahí vamos poco a poco buscando estas formas de quitar Sí, a los partidos la políticos el Vaya, peso. Va a un costar. problema es la patrimonialización de las instituciones que hacen los partidos, Sí. que piensan que todos son no cuotas, cotos suyos, y en efecto hay esta actitud frecuente. No hay fórmulas mágicas, yo creo que la exigencia de la sociedad es muy importante, el escrutinio de cada proceso de estos y el señalamiento en ejercicios bien hechos de cómo se comporta cada funcionario así designado. Bueno, pues este es el tema del INE. Hablando de partidos, y antes de cerrar este bloque, me interesaría hablar de lo que ha sucedido en estas últimas semanas en la baraja política de Acción Nacional. Te invitamos justamente hace un par de semanas, antes todos esperábamos ya el tema de Margarita Zavala, fuera, etcétera, pero bueno, se concreta la salida y se viene un cóctel muy interesante de declaraciones, tanto de los rebeldes del PAN, por ahí salen los rebeldes del PAN a través de redes sociales, a mí me da la atención, y lo señalo al maestro Trejo del Árbol porque es un excelente tuitero, es un tuitero sin cura, y sale un @ los rebeldes PAN y Javier Lozano pidiendo, oigan, pues si quieren por aquí pueden colaborar. Hoy cierran la cuenta, por cierto, de los rebeldes del PAN, que porque está mal usada. Pero me interesa todo esto, toda esta ola de reacciones por parte de Acción Nacional después de esta salida ya tan anunciada de Margarita Zavala. ¿Qué decir, doctor Trejo? Yo creo que la señora Zavala se equivocó. Vamos a ver cómo le va, si junta firmas, si es candidata. Pero es una mujer que ha hecho política en un partido toda su vida, es panista integral en todos los sentidos, yo creo. Y no parece claro, hasta ahorita por lo menos, que su salida personal vaya acompañada de una escisión en ese partido. Sí, ¿no? Hay otros personajes que han renunciado en la historia del PAN y se han llevado a varios consigo. Zavala no, hasta ahorita. Falta que se recompongan las cosas, pero ni siquiera los senadores, que son media docena más identificados con ella, y con Felipe Calderón, hay que decirlo también, han dicho que se van del partido. Es decir, en términos de Acción Nacional, ¿qué significa la salida de Zavala? Hasta ahorita una pérdida simbólica, la evidencia de que no hay una vida interna suficientemente eficaz que lleve a resolver, según las reglas domésticas, los conflictos que tienen. Se pone en evidencia el liderazgo autoritario, pero eficaz quizá también, del presidente nacional del PAN, Anaya. Pero hoy no tenemos datos para saber cuántos votos le quita Zavala a Acción Nacional, juegue o no el PAN junto en la alianza del Frente Ciudadano. Ese es el gran enigma. La verdad es que no tenemos evidencias. Comentaba con José Antonio antes de entrar aquí al estudio que hay varias encuestas recientes que sugieren que si Zavala se presenta sola como independiente, tendría alrededor del 6% de los votos. Son ejercicios de 3 o 4 encuestas hechos ahora, en estos días. En los días recientes. De aquí a las elecciones pueden pasar muchas cosas, pero con las pocas evidencias que tenemos hoy se puede decir, con esa limitación, que Zavala da un paso hacia el abismo, a menos que ocurra algo realmente extraordinario. Un error, dice el doctor Trejo, y 2 adjetivos, autoritario y eficaz, Ricardo Anaya. ¿Coincide el doctor Trejo con este análisis? Vamos a ver hasta dónde eficaz. Hasta ahora lo ha sido. Se ha ido metiendo a buscar su candidatura, por encima incluso de romper acuerdos, de pelear, de mantener, digamos, esta línea de no apertura, de mantenerse en la presidencia del partido, pese a que había mucha presión del propio partido, de muchos de sus integrantes distinguidos, de que dejara el partido. ¿Quieres competir para la candidatura? Tienes derecho, pero ya deja el partido, porque de alguna forma el presidente del partido es el árbitro. Y tú sigues, si sigues con un montón de pretextos, lo del frente te vino bien para continuar. Entonces sí, no sé hasta dónde eficaz, porque quién sabe qué va a pasar en adelante. La pregunta era qué tantos votos le puede quitar hoy por hoy Margarita al frente. Las encuestas coinciden en que 6-7%, la mayoría. Hay de pronto algunas por ahí, pero la mayoría 6-7 puntos. ¿Desploma al frente? No, sí le quita un porcentaje de votos, porque de todas maneras... Una cuarta parte, tal vez. Es que si va a ser una contienda competida, 2, 3, claro. como pensamos que va a ser, pues 6 puntos de todas maneras no es poquito. Hubiera estado mejor que no se saliera, pero el riesgo
con la estrategia que estaba siguiendo Anaya, el riesgo era que se saliera. Digo, de hecho, la probabilidad de que se saliera era muy alta. Sí. Yo no sé qué tanto la habrán contemplado en el frente, pero era muy alta esa probabilidad. Ya se salió, sale esos 6 puntos, a ver qué tanto queda el frente frente a López Obrador. Y la tirada del PRI, desde luego, y una posibilidad que no podemos descartar, es que el PRI está aprovechando todo esto para ubicarse en el segundo y desplazar al frente. Ese es su objetivo. Colarse al segundo lugar para ser el que le compita a López Obrador y que eventualmente el frente se desplome, como suele ocurrir en las elecciones presidenciales. Es interesante la cobertura, ¿no? La cobertura de los medios en el tema Acción Nacional. Publicaba El Financiero, mes con mes lo hace, la cobertura de ciertos presidenciables y de cómo los han cubierto los medios. Y por primera vez en una medición que lleva varios meses, por lo menos 10, 12 meses, aparece Anaya por encima de López Obrador en menciones. No